Bueno, entonces, buenas noches. Voy a presentarme en primer lugar. Mi nombre es Hazel Emma Guevara Fernández. Voy a ser la profesora de esta asignatura. Ya he trabajado en esta asignatura, ya por esta es la tercera cohorte en que trabajo con esta asignatura en esta maestría. También he trabajado en esta maestría en asignaturas que tienen que también que ver con las tecnologías para la inclusión. Bueno, yo soy docente de la Universidad Nacional de Educación. Ahí llevo ya prácticamente desde el surgimiento de esa universidad trabajando en la carrera de educación especial, que esta carrera tiene como característica en sus inicios el enfoque de educación inclusiva para la atención a la diversidad, que yo les voy a hablar más adelante un poquito sobre esto. Bueno, mi experiencia, tengo ya 32 años de experiencia en la docencia, la mayoría de esos años ya en educación superior, ya 28 años en educación superior trabajando. Mi formación es en licenciatura en lengua y literatura. Soy máster en ciencias de la educación, máster también en trastornos de la conducta, específicamente en niños con TEA, y también soy doctora en ciencias pedagógicas. Eh, Tengo experiencia ya de más de 20 años en trabajo en posgrado, tanto en maestrías como en doctorados. Y bueno, espero aprender mucho de ustedes y compartir y que toda la trayectoria de este curso sea para ustedes lo más agradable posible. Más que clases, conferencias, yo quisiera que ustedes también me comentaran de sus experiencias, de cómo es el trabajo desde sus escuelas, con la educación inclusiva, también los retos que nosotros tenemos todavía que afrontar, que hay mucho trabajo por hacer con la educación inclusiva. Bueno. Pedirles perdón hoy porque hubo un pequeño percance con la toma de asistencia, porque cuando voy a programar para que ustedes mismos se pongan la asistencia, me dice ya a punto ya de comenzar que el curso está programado para el 8 de agosto. Hay un error, parece ahí en la, en lo que es la programación de lo que es el programa. Eso tengo que revisarlo, pero ya no daba tiempo para poner la fecha de inicio desde hoy, que es la fecha correcta de inicio, para que me permita entonces poder ingresar la asistencia de ustedes. Yo he ido tomando más o menos, yo necesito que renombren el nombre y apellido de ustedes para poder ponerles el nombre y apellido y poder verificar quiénes son los que están y quiénes están ausentes, y después entonces yo les pediría que ingresen entonces la asistencia. Bueno, ya después de las presentaciones, entonces comentarles un poco de esta asignatura que tiene 92 horas clase, perdón, 96 horas clase. De ellas está compartidas en tres unidades fundamentales. Estas tres unidades va a ser un recorrido por todo lo que tiene que ver con el aula inclusiva, que es lo que nos corresponde a nosotros, cómo organizar esta aula inclusiva y cómo utilizar todas las estrategias de enseñanza-aprendizaje, tanto estrategias de autorregulación del aprendizaje, estrategias organizativas, en fin, para poder trabajar de manera diversificada en el aula de clase. También vamos a ver cómo trabajar desde una evaluación inclusiva, cómo evaluar de manera inclusiva, y vamos a hacer un trabajo sobre la pedagogía hospitalaria, pero este tema va a estar más dirigido al aprendizaje de autónomo de ustedes. Bueno, como bien decía, son tres unidades fundamentales. El objetivo fundamental de esta asignatura está centrada fundamentalmente en cómo diseñar planificaciones de aula con perspectiva inclusiva, pero estas planificaciones con perspectiva inclusiva está basada en la diversificación curricular. Y
donde se permita utilizar, como decía anteriormente, diversas estrategias, recursos didácticos y diversas estrategias de evaluación, pero de manera que responda y que se adapte a las características de los estudiantes bajo el respeto que debemos tener todos a la diversidad. Bueno, estas tres unidades temáticas está compuesta en primer lugar con la unidad que vamos a comenzar hoy, que se titula El proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula inclusiva. Hoy vamos a trabajar desde la clase, desde esta educación inclusiva, vamos a ver los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje para tener en cuenta a la hora de planificar de manera inclusiva. También que a la hora de planificar hay un elemento importantísimo que no podemos dejar a un lado y que sin eso no podemos planificar y que es el análisis de la barrera para el aprendizaje y la participación, identificar cuáles son las mismas y tratar de superarlas. Esto también nos permite la eliminación de prácticas excluyentes en el aula de clase. Bueno, la segunda unidad va a ser un poquito más larga y que está destinada a las estrategias para la atención a la diversidad en el aula inclusiva. Ahí vamos a abordar todos los tipos de estrategias posibles que podamos abordar. Algunas estrategias que estén basadas en la colaboración, estrategias que están destinadas a cómo organizar el aula inclusiva, que tiene que ver con los tipos de agrupamiento, con los tiempos, con los espacios. También las estrategias que nos permiten diversificar la enseñanza en el aula inclusiva. Y la última unidad que está relacionada con el proceso de personalización de la enseñanza y la evaluación de manera inclusiva. Esta última unidad vamos a trabajar, como bien lo dice el título de la unidad, con estrategias que tienen que ver con la personalización de la enseñanza y la autorregulación del aprendizaje. Vamos a ver cuáles son las estrategias que tienen que ver con la creación de comunidades inclusivas en el aula, que tienen que ver con el clima de aula, el sentido de pertenencia que debemos tener al grupo y también, como decía anteriormente, que a esto le vamos a destinar horas de trabajo autónomo, que es la pedagogía hospitalaria. Entonces, en cuanto a la evaluación final, por supuesto, nosotros vamos a tener la evaluación, que la evaluación va a estar destinada a evaluaciones a los tres tipos de aprendizaje que ustedes tienen con la maestría, que estos tres tipos de aprendizaje, que ustedes deben tener la experiencia con los otros módulos, las otras asignaturas que han tenido, es que tienen la evaluación de la docencia, es decir, a la docencia asistida. Van a tener una evaluación en esa docencia asistida que tiene un valor de 20 puntos. También van a tener una evaluación destinada a la práctica de aplicación que tiene un valor de 25 puntos y una evaluación destinada al trabajo autónomo que les dije que está relacionada con la pedagogía hospitalaria, donde ahí no solo van ustedes a realizar un trabajo que va a ser un video con la exposición de unas preguntas sobre pedagogía hospitalaria donde se les va a ofrecer material y ustedes se van a preparar y van a responder esas preguntas y que esas preguntas serán expuestas por ustedes en un video que ustedes didáctico que van a realizar y también que esto se va a evaluar en manera grupal y de manera individual también la participación de un foro. Y en la participación entre el foro y este video va a tener un total de 25 puntos. Y por último, el examen final de la asignatura que les voy a explicar un poquito en qué va a consistir. Bueno, si la asignatura tiene que ver con que tiene asimismo su título, que tiene que ver con el aula inclusiva, la organización del aula y las estrategias de enseñanza-aprendizaje, por supuesto, evaluación final de la asignatura está relacionado con esta temática y que tiene que ver con que el objetivo que yo les mencioné anteriormente que tiene la asignatura. Por tanto,
esta evaluación final, lo que se les va a pedir a ustedes es que ustedes presenten una planificación de clase basada en el diseño universal de aprendizaje, pero que dentro de esa clase, en primer lugar, tienen que ustedes caracterizar la diversidad del grupo de estudiantes. Van, para partir de eso y las barreras que tienen en ese contexto, van a planificar entonces una clase basada en DUA que también demuestren cómo a través de esa clase ustedes van a superar esas barreras que existen del aprendizaje y la participación de los estudiantes. El nivel, el subnivel y el año y la asignatura va a ser seleccionada por ustedes. Va a ser un trabajo grupal para que ustedes trabajen casi todas las clases, van a trabajar de manera grupal. ¿Por qué? Porque hay que aprender a trabajar con grupos heterogéneos y con grupos colaborativos o cooperativos, que es una de las características que tiene la educación inclusiva. Y nosotros como docentes, si no sabemos trabajar de manera colaborativa o cooperativa, mucho menos podremos nosotros entonces enseñar a nuestros estudiantes a que trabajen de esta manera. Por tanto, la mayoría de las actividades será de esta manera el trabajo. Es decir, formación de grupos heterogéneos y estos grupos de trabajo utilizaremos trabajo colaborativo fundamentalmente. Entonces, en esta clase ustedes van a aplicar toda esa diversificación de contenidos, toda la diversificación de estrategias, de recursos y de evaluación que ustedes durante todo el desarrollo de las 3 unidades han ido aprendiendo. Entonces, una vez explicado ya en qué consiste la evaluación de la asignatura, entonces quiero escuchar opiniones si están de acuerdo, si les parece bien, de esa manera, cómo está concebida. Se me han quedado muy callados. ¿Están de acuerdo o no? ¿Les parece bien? ¿Consideran que Sí, hay algo? doctora, sí nos parece bien. Además, hemos estado trabajando también en los otros módulos en grupo también. Se trabaja bien, como usted dice, hay trabajo colaborativo en todo esto es lo que vamos a hacer. Entonces, sí, nos parece bien. Me imagino que mis compañeros también, no sé qué digan ellos. Mucho gusto, me llamo Gromarín Trevitriago, Mucho trabajo para gusto. el Instituto Luis Arboleda Martínez, trabajo para educación superior, entonces casi no estoy muy relacionada con chicos con discapacidades, con este tipo de discapacidades, pero sí tengo un estudiante con autismo en segundo semestre Bueno, y me ahora vamos a encantaría hablar que más. acerca de eso precisamente. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Y, y, Sí, me y interesaría entender- porque es difícil. ¿Y qué Ajá, entendemos por atención por educación inclusiva, por atención a la a diversidad? la Es diversidad. importante Ujú. partir de esas premisas, y como en todo, como las clases, como ustedes han estudiado, los que son docentes, que siempre cuando nosotros, o cualquier profesión, siempre cuando nosotros vamos a partir de una manera de hacer nuestro trabajo, tenemos que partir de una posición teórica, ¿verdad? Y entonces, precisamente, para nosotros comenzar a trabajar, ¿qué entendemos por educación inclusiva? Tenemos que partir desde una concepción teórica y asumir cuál es la que de esas concepciones teóricas que existen nosotros vamos a partir. Y esa será la concepción teórica, la que nosotros asumamos hoy, será la que iremos trabajando durante todo el desarrollo y que es la que se pretende que ustedes lleven a sus instituciones educativas para que trabajen asimismo de esta manera. Nosotros vamos a partir de concepciones teóricas que son las últimas concepciones teóricas que existen desde la mirada de educación inclusiva, que ahí nos vamos a percatar también de cómo todavía existen muchas barreras que están desde esas concepciones, de esa cultura que tienen los docentes todavía de prácticas más antiguas de lo que es educación inclusiva. Muchas veces llegamos a las instituciones educativas o nosotros mismos, cuántas veces hemos utilizado el término cuando vamos a la escuela, yo tengo en mi aula un alumno de inclusión. Lo han escuchado, lo han utilizado, ¿verdad? Yo tengo un alumno de inclusión o yo tengo 2 alumnos de inclusión. Pues bien.
¿Qué entendemos por inclusión? ¿Qué, qué les da a entender cuando yo digo inclusión? A ver, ¿quién me puede hablar? Vamos a intercambiar. Cuando, Buenas noches. a ver, ¿quién? María. Buenas noches, María. Mm, Yo diría que tal vez está un poco mal empleado el término yo tengo un alumno de inclusión, porque Ujú. ellos no son de inclusión. O sea, no está bien empleado el término. Sería más bien como, no están, no se están dirigiendo bien a que yo tenga un alumno con inclusión, porque no, ellos no, se supone que ya debería ser integrado, como que. El término correcto sería yo tengo un estudiante con discapacidad auditiva en mi aula. O sea, y referirnos a cómo es a lo que tiene el alumno. Ya, otra opinión. Es mi percepción. Yoga, Gracias, María. doctora, buenas noches. Buenas Sí, noches. desde el momento que nosotros sabemos que tenemos a un niño de inclusión, lo hablamos de manera generalizada. Simplemente es que sabemos que tenemos un estudiante que lo consideramos como persona y a la misma vez, aparte, conocemos sus limitaciones, pero sabemos que tenemos un estudiante con discapacidad, cualquier discapacidad que tenga el estudiante, siempre y cuando que ya sabemos que aparte de que está incluido, necesita una integración. Ya, pero fíjense, hay concepciones que nosotros tenemos que ir cambiando y que están en la historia de todo lo que ha existido, desde las concepciones iniciales de lo que concebíamos como educación especial hasta lo que conocemos hoy, que ha cambiado hacia educación inclusiva. Y que en sus inicios teníamos un proceso muy excluyente, donde estaban las escuelas especializadas, donde no iban ese tipo de estudiantes a escuelas regulares, ¿verdad? No iban. Entonces, pero que a partir de educación para todos, se plantea que el derecho que tienen todos los estudiantes a asistir a escuelas regulares, ¿verdad? A escuelas regulares. Y ahí comienza un proceso que todavía no podíamos decir que es un proceso de educación inclusiva. Era un proceso donde los estudiantes se integraban y creo que todavía existe muchas prácticas al respecto en las escuelas de hoy, tal vez no conscientemente por parte de los docentes, pero que sí existe porque lo que hacemos es integrar al niño, pero no incluirlo. Pero no incluirlo. Ajá. Porque cuando vamos a las escuelas y vemos un docente que está trabajando con todos los niños, pero tiene 3 niños y sentados en diferentes lugares, aunque sea cerquita de él, pero tiene planificaciones diferentes y ese niño no está trabajando con el resto de sus compañeros ni está trabajando en las mismas actividades que trabajan sus compañeros. Ese niño está solo y a veces, desgraciadamente, el docente, como tiene que hacer 4 o 5 planificaciones o 3 planificaciones diferentes para 45 minutos, termina atendiendo a la mayoría de los estudiantes y esos niños quedan relegados para cuando el docente pueda atenderlo. Entonces, estamos incluyendo a ese niño o a esos niños, seguimos excluyéndolos, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es integrándolo al aula, pero está segregado y está excluido. Pero cuando decimos niño incluido, estamos etiquetando a ese niño también. Entonces, la educación inclusiva No es solo también cuando tiene discapacidad, disculpe, sino diferente etnia, idioma, cultura, costumbre. exacto, muy bien. Y ahí quería llegar. Y es ahí donde tenemos que hacer la mirada. Ya tenemos que romper esa barrera, fundamentalmente esa barrera donde no podemos decir un niño ni dos incluidos. Incluidos están todos, ¿verdad? Y en esa educación inclusiva, todos son parte de. Entonces, lo que sí tenemos que conocer que nosotros cuando trabajamos con todos, pero ese todos, ninguno es igual. Ningún niño aprende de la misma forma, ni tienen el mismo nivel cognitivo, ni se motivan por lo mismo, ni los intereses ni los gustos a veces son semejantes. Entonces, nosotros tenemos que conocer esa diversidad que nosotros tenemos.
¿Qué está pasando? Y a veces decimos, si yo preparé una clase hermosa, ¿por qué en esa clase tan hermosa mis estudiantes no aprenden? Pero yo puedo tener, vamos a hacer una analogía, yo puedo tener una herida y mi compañera tiene otra herida y yo me infecto la herida y mi compañera también. Pero los dos tomamos los mismos antibióticos, pero ella se curó, pero yo no. Pero cuando me hacen el análisis, ella se infectó por bacterias y yo por hongo o por estafilococo. ¿Será el mismo tratamiento que llevemos las dos? Por supuesto que no. En el aprendizaje es igual. Si yo no adapto mi clase a las diferentes maneras que tienen de aprender mis estudiantes, específicamente los que yo les estoy dando clase, no van a aprender, porque no estoy adecuando a sus necesidades esa clase. Entonces, en función de eso, el llamado está, una de las barreras fundamentales es, el docente puede en 4 planificaciones o 3 para 45 minutos poder atender a todos los estudiantes si tiene 4 o 3 planificaciones. ¿Qué creen ustedes al respecto? Es un reto, Es un reto y a veces es imposible. Con los, así con es. los, con los 30 y tantos años de experiencia, yo sé que es imposible. Y No. lo que pasa, doctora, es que muchos de los chicos que están incluidos, aparte de los estudiantes regulares, los chicos que están dentro de la inclusión, hay muchos docentes que se sienten muy aturdidos por el tiempo destinado que tienen de una clase de 45 minutos a que tienen varios chicos que tienen 30, 40, 45 chicos, pero dentro de ellos tienen 2, 3 chicos que tienen discapacidad. Entonces, a eso, a ellos les sumen un reto, pero aparte de eso, no tienen los conocimientos previos. ¿Por qué? Porque no hay esa ayuda necesaria, porque no hay esos apoyos. Entonces, dependiendo la discapacidad del estudiante, cada vez es más compleja. Entonces, para el docente es algo muy difícil. Yo trabajo, disculpe, para los centros educativos. Yo doy asesoramiento, yo trabajo para la Fundación Osvaldo Lor. Yo trabajo con estudiantes con discapacidad visual y yo doy asesoramiento a los docentes y a veces no es que yo me ponga del lado del docente, pero a veces también lo entiendo. A Es veces que una de vemos, las barreras es la preparación del docente. El docente necesita también ser preparado y capacitado para poder atender esa diversidad. Y yo pienso que parte de esta asignatura les sirva de algo para que ustedes puedan trabajar con esa diversidad. Porque es importante y uno de los elementos fundamentales que constituyen barreras es precisamente eso. El docente siente que no sabe cómo ayudar y cómo apoyar. Entonces, vamos a ver cómo nosotros, porque el hecho no es hacer 4 o 5 planificaciones, sino una sola, pero diversificada. Una sola planificación que esté diversificada, pero que responda a mis estudiantes, a todos los estudiantes que yo tengo. ¿Cómo hago esto? Pues eso es lo que vamos a aprender realmente en esta asignatura. Pero lo primero que vamos a hacer antes de presentar, vamos a ver, y yo les puse un material en el aula virtual que ustedes pueden acceder y que ese material es un artículo que publicamos el doctor José Ignacio Herrera y mi persona, que es un análisis histórico desde del diagnóstico precisamente y que parte desde la mirada de los modelos que existen de educación inclusiva. Y ahora ustedes me dirán cuál de esos modelos que yo voy a hablar actualmente, y yo pienso que si ya comenzaron con otras asignaturas, le hayan hablado sobre estos 2 modelos fundamentales. Ya habíamos hablado que se transitan de un modelo exclusivo, era educación especial y escuelas ordinarias, donde las personas que tenían otras condiciones no podían acceder a la educación ordinaria. Luego, educación para todos, el derecho que tienen todas las personas de poder participar de una educación regular junto con todos los demás, pero que aún las prácticas son integradoras y no inclusivas. Entonces, si vamos a hablar de educación inclusiva, tenemos que hacer la mirada en 2 modelos fundamentales. Un primer modelo que surge a finales del siglo XIX, principios del XX, que está centrado en el diagnóstico
clínico biologicista, un modelo clínico y biologicista de la mirada de educación inclusiva. ¿Y por qué digo desde el siglo X si todavía no se hablaba de educación inclusiva? Porque esa educación inclusiva clínico y biologicista todavía muchas veces prima en la educación y en el sistema educativo. No han escuchado a los profes o Primero hay que diagnosticar el niño. Yo no puedo trabajar con este niño de inclusión porque no tiene un diagnóstico. Yo sin el diagnóstico no sé trabajar. Y el niño queda relegado hasta que venga el diagnóstico. Cuando ven el diagnóstico, no, yo no sé trabajar con un niño que tiene un síndrome de Down o no sé qué trabajar con un niño con TEA y continúa siendo relegado después que viene el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico a veces sigue siendo un elemento diferenciador centrado en la discapacidad, ese modelo de educación inclusiva, centrado en el modelo clínico y biologicista, está muy centrado en el defecto, en ese diagnóstico con los problemas que tiene un niño, centrado en su condición o en la discapacidad que tiene el niño y que se basa en ese diagnóstico clínico. ¿No le suena? Ahora, vamos a ver qué pasa. Que se han dado cuenta que a veces ese diagnóstico diferenciador, centrado en el defecto, centrado en la discapacidad, realmente muchas veces, más que ayudar, constituye una barrera. Entonces surge, en contraposición a ese modelo, surge el llamado modelo social de la educación inclusiva. ¿Qué plantea ese modelo social de la educación inclusiva? Que el énfasis no tiene que estar en la discapacidad, sino el énfasis es en la atención a la diversidad. Y fíjense que de cuál concepción estamos hablando y en cuál concepción nosotros tenemos que partir, que nuestra maestría es maestría en educación con mención en inclusión educativa para la atención a la diversidad. En el momento en punto que estamos diciendo que es educación inclusiva para la atención a la diversidad, estamos hablando desde qué modelo, del clínico biologicista o del modelo social. ¿De cuál de los dos? A ver, pensemos. ¿Cuál de los dos? ¿Ya les habían comentado de estos dos modelos en clase? ¿No les habían hablado de estos dos modelos en clase? No, doctora, no No, nos doctor. Bueno, ¿y cuál ustedes consideran que es el que nosotros debemos utilizar? ¿El que está centrado en la discapacidad o el que está centrado en la diversidad? Con la diversidad, ¿Por qué? porque no solamente tenemos dentro de los salones de clase niños con algún tipo de discapacidad, sino que La con diversidad. diferentes etnias, religiones, Cultura, idioma. costumbres, idiomas, entonces por eso. Muy bien, de Nesi, ¿no? De Nesi. Bueno, ¿qué plantea fundamentalmente este modelo? Este modelo dice que el problema no está en el estudiante. Se ha demostrado, estamos viendo, por ejemplo, uno de los mayores científicos que ha tenido la humanidad, Steve Hawking, ¿verdad? A pesar de que él no podía hablar, a pesar de que él no se podía moverse, ¿no continuó aportando a la ciencia? ¿Sí o no? Continúa aportando a la ciencia. Y hay innumerables anécdotas de personas con discapacidad que han podido aportar mucho a la sociedad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué plantea este modelo? Que las barreras, que lo que hay es que no centrarse en el defecto, sino ver cuáles son las barreras que rodean a ese estudiante, que son las que impiden que el estudiante aprenda y participe. Y que esas barreras se encuentran en los diferentes contextos que están rodeando al estudiante. No es que no conozcamos su condición, pero hay que conocer las barreras y tratar de superar esas barreras para que el estudiante pueda aprender.
Entonces, lo primero que está, según esta teoría, es que tenemos que conocer la diversidad de nuestros estudiantes, caracterizar esa diversidad, que como bien decía Denesi, esa diversidad no solamente está centrada en la discapacidad forma parte, claro, de esa diversidad, pero no es la única. Y yo cuando estoy planificando mi clase, como decía Denise, tengo que tener en cuenta la cultura. Bien sabemos que cuando tenemos niños que proviene de un hogar con bajo nivel cultural, a veces no tienen ni desarrollado el lenguaje muy correctamente, ¿verdad? Y eso puede constituir también para él una barrera. El temor a poder participar, el temor a que se rían de él, no sé cuántas cosas desde el punto de vista cultural nosotros puede constituir barreras. También del punto de vista económico. Pero cuando nosotros vamos a ver en cuanto a los aprendizajes, estamos viendo que un niño a veces está aprendiendo muy bien y de pronto deja de aprender y puede ser por bullying, ya sea por su grupo, puede ser por violencia familiar en el hogar, puede ser incluso porque el maestro le dice constantemente de que él nunca aprende y que él es un caso perdido. Eso también constituye una barrera. Él crea una barrera aquí mental de que él no va a poder. Y a veces, cuidado con eso, ¿cuántas veces También vamos a las aulas de y la pasa parte de la eso? familia, de la parte de la familia que no tienen los apoyos necesarios. Está Incluso a bien, veces son discriminados por la misma familia. por la misma familia. Pues entonces el apoyo se lo tenemos que dar en el aula porque no lo podemos dejar abandonado. Entonces tenemos que suplir esos apoyos en el aula porque no va a tener ese apoyo en la familia. Y por ejemplo, tenemos que conocer, cuando estamos planificando para poder planificar en la clase, tenemos que saber en cuanto a esas características, las diferentes capacidades, que en las diferentes capacidades a veces estamos muy preocupados por la discapacidad, pero ¿qué hacemos con ese alumno que tiene talento? Y que le decimos, "Ay, ya terminaste, baja la cabeza o quédate en silencio hasta que los demás terminen". ¿Estamos potenciando el aprendizaje de ese estudiante? No, lo estamos obstruyendo. Y eso es Estamos exclusión. limitando a que llegue hasta ahí. Exactamente. Y eso es exclusión también. Entonces tenemos que ver las diferentes capacidades, donde las altas capacidades también cuentan. Y tenemos que tenerlo a la hora de planificar nuestras actividades, qué actividades vamos a planificar para seguir potenciando su aprendizaje. ¿Qué actividades vamos a planificar en el aula de clase para los diferentes estilos de aprendizaje? ¿Conocen cuáles son los estilos de aprendizaje? Buenas noches, doctora. Sí, es que Buenas hay noches. diferentes estilos. Yoconda ¿Cuáles son? Morales. Hay kinestésicos, visuales, auditivos. Es decir, esos estilos van por la recepción, es decir, por donde nosotros percibimos la información que nos rodea, que son por diferentes canales que tienen que ver muchas veces con los órganos de los sentidos, ¿verdad? Y que esos órganos, es decir, puede ser por la vista, por el oído o utilizando un sinnúmero de esos, ¿verdad? Que son los kinestésicos, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, y no quiere decir que nosotros digamos, bueno, estas actividades son solamente para el estudiante que es visual y estas son solamente para el estudiante que es auditivo, porque yo tengo que utilizar actividades que ellos seleccionen, porque si un día, por ejemplo, yo soy un estudiante que soy visual, pero un día yo voy camino de viaje y la tarea la tengo que entregar por la noche y no tengo tiempo. Si a mí no me dan múltiples opciones para yo poder adquirir la información y yo soy visual, pero ese día lo tengo que escuchar una grabación. Y si el profesor no me da la oportunidad de que yo pueda, me está estableciendo una barrera en esa comunicación porque no me está dando la oportunidad de que yo pueda hacer mi actividad que yo la quiero hacer. Y como yo tomo esa información, me preparo, si no tengo oportunidad, porque voy de viaje, de ver un video, pero lo puedo escuchar en un audio, por ejemplo. ¿Y cómo yo entrego la tarea si no me da múltiples opciones para yo entregar una tarea? Si yo no puedo escribir porque voy de viaje, pero a lo mejor lo puedo grabar y enviar. Entonces,
hay que proporcionarle esas múltiples opciones según cómo aprenda el estudiante, pero también múltiples para un día que no constituye una barrera que no pueda el estudiante utilizar un canal, puede utilizar otro. Entonces, tenemos que pensar que si ese estudiante es auditivo, aprende mucho más si graba las clases y escucha las grabaciones, o yo le doy un audio para que él pueda escuchar. O si yo, por ejemplo, es visual, él tiene que saber que por la vía visual, un día puede escucharlo, pero por la vía visual, en lo que aprende en media hora, en 15 minutos le basta. Porque capta más la información cuando lo hace de manera visual. Peor si no hay una adaptación. Pero es que la clase tiene que ser una clase adaptada, con una planificación, pero adaptada a esa diversidad. Y eso es lo que yo quiero que ustedes trabajen al final. Me demuestren una clase, una sola clase diversificada que responda a esa diversidad, a la que ustedes van a caracterizar. Entonces, ya dije de diferentes capacidades, dije diferentes estilos de aprendizaje, pero todos los estudiantes trabajan al mismo ritmo de aprendizaje. No, no todos. No, Ustedes mismos, cuando trabajan en grupo, todos trabajan al mismo ritmo. No. No, No unos más trabajan lentos, al mismo otros Debe ritmo. más respetar mucho el estilo de aprendizaje de cada niño, porque todos aprenden de manera diferente. Entonces, y también tienen diferentes ritmos, hay quienes son más rápidos, otros son más lentos, pero tengo que entonces yo hacer actividades que respeten esos tiempos. Ahí es que viene el punto, doctora, que uno tiene que aprender a conocer a su estudiante. Exacto. Yo no puedo hacer una clase planificada al azar sin yo tener en cuenta esa diversidad, porque entonces no van a aprender. Es por eso que la planificación de un grupo no es igual a la otra, porque tiene que estar adaptada a esa diversidad. De ahí tengo que partir. Entonces, estamos hablando de ritmos. Por tanto, las actividades que yo tengo que hacer tienen que tratar de buscar cómo yo respeto esos ritmos, ¿verdad? Ahora, otro elemento que yo tengo que tener en cuenta y que es importante es que también en esa caracterización de la diversidad, yo tengo que tener en cuenta que todos mis niños no tienen el mismo nivel cognitivo. Es así, ¿no? Hay algo que se llama taxonomía de Bloom. ¿La han consultado la taxonomía de Bloom? no. Bueno, ya vamos a hablar más adelante de la taxonomía de Bloom, pero bueno, los invito como forma de la curiosidad y de la exploración de investigación que tiene que tener un maestrante de explorar la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom está, la que termina con el nivel de creación, que fue modificada hace unos pocos años, y que esa taxonomía de Bloom es una pirámide, ¿verdad? Que va desde el menor nivel de los niveles cognitivos, desde el menor nivel de complejidad, que es recordar, que es necesario transitar por ahí, porque vamos a pensar en una clase de matemáticas. No se tienen que saber los productos para después continuar con operaciones más complejas, donde yo utilizo la multiplicación. No tengo que pasar primero por recordar el niño cuando está aprendiendo esto, pero lo que pasa es que no me puedo quedar ahí. Yo tengo que ir transitando hacia niveles cognitivos superiores, que va desde aplicar, desde analizar, desde evaluar, hasta crear, ¿verdad? A veces queremos que los estudiantes hagan cosas creativas, pero no los hemos ayudado a transitar hacia allá. Y entonces a veces lo que estamos haciendo es que digan disparate. Sí, porque lo que pasa es que a veces no se los direcciona o no se les emplea el proceso del aprendizaje. Entonces, por eso es que hay las dificultades. Cuando ya toque trabajar con las estrategias, pues ya van a ser muy dificultosas. Es que yo los contenidos, cuando yo trabajo en el aula de clase, yo tengo que trabajar con los contenidos. Y uno de los tipos de contenidos son los conocimientos. Y esos conocimientos yo tengo que diversificarlos de manera que respondan a sus niveles cognitivos.
Pero yo no puedo trabajar siempre en el mismo nivel cognitivo. Yo tengo que ir pensando en esa graduación de nivel menos complejo a más complejo de mi actividad de clase, en cómo yo voy llevándolo hacia niveles más complejos. Pero tiene que ir transitando poco a poco, como una escalera. Yo no puedo pensar que en el primer escalón salta al último escalón, sino que tiene que ir subiendo poco a poco los peldaños, Es ¿verdad? lo que pasa en los centros educativos, que el estudiante se lo va pasando de nivel, pero hay unos vacíos, unos niveles de conocimiento que no están buenos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora se trabaja con el estudiante y yo lo primero que debo de recurrir es a la evaluación psicopedagógica, primero con la evaluación diagnóstica que le da el médico como tal, porque el estudiante puede tener algún problema asociado, y aparte de eso, pues con la evaluación psicopedagógica, donde yo parto con mi planificación. Es decir, que como ustedes están mirando, seguimos trabajando en una educación inclusiva basada en lo clínico y biologicista. Y entonces lo que tenemos que hacer es diversificar nuestra planificación, pero una actividad de clase tiene que ir por varios, como digo yo, varios incisos, varios pasitos, que vaya de menor nivel de complejidad a mayor nivel de complejidad, donde los estudiantes a lo mejor no llegan al último todos. Pero yo sí tengo identificado en qué parte van a trabajar cada quien para la realización de ese mismo ejercicio. Porque, por ejemplo, vamos a pensar, yo tengo una construcción textual, una clase de construcción textual, una carta. Pero es que para escribir yo digo, bueno, pero yo tengo un niño que está en tercer grado diagnosticado, yo estoy en grado de séptimo grado, pero este está en tercer grado. Y él todavía lo que hace es oraciones, ¿verdad? Pero un texto no está compuesto por oraciones. Otro está en cuarto, no llega a párrafo, pero es que un texto no tiene párrafo. Este está solamente en la lectura, pero es que a la hora de exponer la carta no puede leer, aunque sea el remitente a quien está destinado, no puede. Entonces, hay que ver qué es lo que voy trabajando en una misma actividad y esa actividad yo la voy diversificando y transitando de niveles de menor complejidad para ir construyendo esa actividad hasta mayores niveles de complejidad. A lo mejor ese alumno aventajado y talento me hace la parte creativa de la actividad, pero hay otros que están en el nivel de recordar y van a hacer esa actividad. Pero lo que siempre no lo puedo dejar en recordar. Yo tengo que hacer actividades de recordar para que después él llegue a aplicar. Y así poco a poco los voy transitando. Pero dentro de esa taxonomía de Bloom, que tiene varios escalones, como digo yo, y que no las puedo soltar, esos escalones tienen dentro de esos niveles cognitivos, tienen destreza, que pertenecen a cada nivel. Entonces yo voy utilizando, recordemos que hay destrezas que son más generales, por ejemplo, cuando yo hablo comparar, a veces en los objetivos, tenemos que buscar un objetivo general que sea común para todos. Pero cuando, por ejemplo, yo pongo comparar, la destreza comparar, yo tengo que saber que tiene acciones, ¿verdad? Porque las destrezas tienen acciones y tienen operaciones, pero esas acciones que yo voy a trabajar para el desarrollo de esa destreza lleva, por ejemplo, cuando yo voy a comparar, yo tengo que por lo menos identificar 2 o 3 objetos que van a ser comparables, ¿verdad? Y ya eso no es una destreza de identificación. Eso es que le quería preguntar, doctora. Dentro de eso de Bloom, se mantienen los objetivos como tal, con el fin del aprendizaje del estudiante. Sí, es que dentro de la taxonomía de Bloom, la taxonomía sirve para diversificar objetivos o para elaborar objetivos que tengan diferentes niveles cognitivos y también para diversificar contenidos de enseñanza con niveles cognitivos diferentes. Entonces, cuando yo voy a ver mi clase, yo digo comparar, por ejemplo, hay que ver en qué nivel cognitivo está comparar, en cuál de la taxonomía de Bloom yo tengo que comparar. Pero en esa actividad yo tengo que seguir mi clase con los pasos de comparar porque al final tienen que llegar a comparar. Pero antes de comparar ya como tal, para pasar es como un proceso donde yo voy caminando paso a paso, ¿verdad? Y yo le tengo que enseñar al estudiante que primero tengo que identificar 2 o más objetos, que después los tengo que definir, que después tengo que ir uno a uno y ver sus características. Y yo estoy caracterizando ahí.
Después yo tengo que comparar las semejanzas que existen entre esas características y después las diferencias. Yo no voy de un jalón, yo voy paso por paso como subiendo una escalerita, ¿verdad? Y entonces mi clase tiene que ir transitando por esas actividades. A lo mejor todos mis estudiantes no van a llegar a las semejanzas y las diferencias. A lo mejor mis estudiantes llegarán algunos hasta las características de uno de los objetos, los otros hasta las características de otro. Pero van a ir transitando y al menos algo van aportando. Y está trabajando junto con sus compañeros, está aportando y se siente valorado. Y no está excluido. Entonces, doctora, ahí es que vienen los refuerzos en base a lo que no ha podido, la comparación que no ha tenido dentro de las actividades. Claro, pero es que yo tampoco le puedo pedir peras al olmo a veces. Yo tengo que saber la condición que tiene y hasta dónde él puede llegar con su condición. Yo no puedo pedir a un niño con una discapacidad intelectual que me llegue a un nivel de comprensión crítico valorativo, porque no me va a llegar nunca, porque su condición no se lo permite. Entonces, yo tengo que saber hasta dónde yo puedo llegar en ese aprendizaje. Y ahí voy transitando en lo llamada zona de desarrollo próximo, porque en eso yo tengo que ver su aprendizaje potencial, pero hasta dónde él puede llegar con ese aprendizaje. También pensemos en la analogía del pez, del mono y del elefante, ¿verdad? ¿Eh? Yo tengo que saber y en qué es bueno cada quien, ¿verdad? ¿Quién se va a destacar en natación? El pez. Pues, ¿Quién se va a destacar en subir un árbol? El mono. ahí vienen sus ¿Verdad? fortalezas y sus debilidades. Exactamente. Yo tengo que trabajar en función de lo que es bueno en las potenciales hasta dónde él puede llegar y tratar de erradicar lo más posible esas debilidades. Ahora, en esa zona que está transitando, la zona de desarrollo próximo, él primero no puede, cuando yo le empiezo a dar conocimiento, él no puede solo, pero yo le voy dando niveles de ayuda que puede estar en mí o puede estar en otro estudiante, que ahora después vamos a hablar de eso, que se llama la tutoría entre iguales. Y que cómo yo puedo trabajar con ese niño que va a brindar tutoría entre iguales y que va a replicarme la explicación mía y no tengo que estar yo siempre ahí con el estudiante. Qué Y vamos interesante. brindando niveles de ayuda hasta que él sea capaz de llegar solo a donde yo quiero que llegue. Qué Entonces, interesante, doctora, de verdad, porque esto que usted nos está explicando es la realidad donde se vive en los centros educativos y es claro, donde se da el enfoque real de los trabajos que se conllevan cuando hay estos déficits de aprendizaje en los niveles, cuando queremos que nosotros, como usted decía, no lo puedo escalar a un nivel alto, cuando se van perdiendo esos conocimientos, cuando el docente tiene que aplicar contenidos necesarios y quizás esos contenidos a veces no se dan de uso para el aprendizaje. es que todos los tengo que utilizar. Yo tengo que utilizar niveles cognitivos para el que está más bajo, para el medio y para alto. Y yo tengo que diversificar esas actividades para esos niveles. Es por eso que es importante, pero que en un mismo ejercicio no hagamos que, porque es imposible para el docente poder verificar 3 y 4 o 5 ejercicios a la vez. Entonces, en ese mismo ejercicio que yo estoy haciendo de clase, yo lo que tengo que ir transitando de menor nivel de complejidad a mayor, donde todos, yo sé que los estudiantes que tienen discapacidad, los que tienen más lento el aprendizaje o los que tienen más dificultad en la materia que yo imparto, porque algunos son muy buenos en matemáticas y otros son en letras fatales. No los puedo etiquetar, todos no somos buenos en todo. Entonces yo tengo que ver ese estudiante cómo, y yo tengo que ver hasta dónde llega en ese nivel de complejidad de mi ejercicio, hasta dónde va a llegar cada uno. Lo único que siempre no lo puedo dejar ahí, yo tengo que tratar de ir, que él vaya mejorando y que vaya avanzando. Pero si siempre yo le voy a pedir que él está en el primer escalón, que salta al último, es imposible para él. Y hasta Pero para el si yo lo voy docente. haciendo escalar poquito a poco, entonces sí puede. ¿Sí? Es allí cuando el docente cuando llega al final del parcial, se trastoca mucho en la adaptación de evaluaciones, porque no hay ese mismo proceso o a veces se colocan contenidos que no se han visto.
o el mismo contenido y al mismo nivel para todos. No se diversifica, no hay una evaluación inclusiva. Por eso que es un tema que vamos a trabajar también hoy, perdón, hoy no, en clase. Vamos a trabajar con este tema de evaluación inclusiva. ¿Cómo evaluar de manera inclusiva? Donde las pruebas estandarizadas no tienen mucha cabida. Volvamos a la analogía del pez, del mono y del elefante. Cuando yo evalúo y la evaluación es de nadar, yo sé de antemano quién va a salir bien y los demás mal. Pero la evaluación esa es inclusiva. No es inclusiva. Entonces, eso es lo que yo tengo que pensar, ¿verdad? En cómo yo planificar actividades evaluativas que respondan a las diferentes formas que tienen de aprender, a sus ritmos, a su estilo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta. Pero yo caracterizo mi diversidad según cultura, diferentes situaciones económicas, diferentes capacidades, donde está la discapacidad, la alta capacidad, estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje, los niveles cognitivos, ¿verdad? Los niveles cognitivos, pero ya tengo caracterizada esa diversidad. Pero vale la pena yo simplemente quedarme en caracterización de la diversidad si no tengo en cuenta cuáles son las barreras para el aprendizaje y la participación que están impidiendo que cada uno de mis estudiantes aprenda. Si yo no hago eso, si yo no identifico esas barreras y cómo a través de mi clase planificada yo trato de superar esas barreras, entonces yo no resuelvo lo del aprendizaje. Porque si no sé cuáles son las barreras que ese estudiante tiene para aprender y trato de superarle lo más posible que esas barreras pueda superar, él no va a aprender, siguen las barreras, sigue algo que Doctora, está impidiendo. ¿y qué pasa cuando una evaluación psicopedagógica está mal hecha? O sea, que a veces se le complica al docente, porque yo me ha tocado trabajar con este tema de la evaluación psicopedagógica e incluso asesorando al docente cuando se puede evidenciar que, por ejemplo, cuando se trabaja con un chico con cierta discapacidad y esa evaluación no está bien formulada o a veces se Peor. toma solo información de los padres, el docente se siente exhausto porque en realidad, aparte de que una evaluación psicopedagógica está mal realizada, vienen los errores de la planificación. Pero es que precisamente está en que la vida se ha demostrado en que cuando la persona o el profesor parte de no centrarse mucho en el defecto y el problema, sino en cómo solucionar ese problema y qué es lo que está impidiendo que él pueda avanzar. Si nos centramos más en lo que se puede lograr y no en lo que el problema que tiene, ¿verdad? Sino en cómo eliminar las barreras que está impidiendo que él aprenda. Si nos centramos en eso, yo creo que se logra más. Vemos clases de educación física, por ejemplo, el niño que tiene una discapacidad motriz, no quédese ahí, o una discapacidad visual, no quédese ahí a un lado, siéntese en la sombrita. Y no hay paralímpicos, no hay olimpiadas paralímpicas, ¿eh? Y no ganan, ¿y por qué lo estamos excluyendo? Entonces, tenemos que pensar en que sí se puede, pero hay que buscar cómo podemos ayudar. Ese es el reto con el docente de cultura física, Exacto, porque dice, como él tiene discapacidad visual, no puede correr, no puede, pero tiene un guía de apoyo, tiene un guía, se puede buscar un sinnúmero de adaptaciones. Yo creo que más bien a estima. veces no se da, es por el tema de desconocimiento del docente, porque ahí debería de tener los apoyos necesarios dependiendo de la discapacidad de cada estudiante. Exacto, exacto. Y muchas Entonces, veces también por o sea, como que los docentes ponemos una barrera en nosotros mismos para auto prepararnos y autoeducarnos y, exacto, y buscar estrategias de cómo trabajar con este estudiante. así Así es. mismo, así mismo. Y hay que romper todos esos prejuicios que a Pero veces hay nosotros nos hemos creado. Exacto, muy bien, Denesi. Entonces, y Galo, entonces, caracterizo a mis estudiantes y luego identifico barreras. Y sobre eso vamos a hablar hoy, sobre las barreras, ¿verdad? Y cómo planificar a partir de esas barreras. Entonces, yo voy a presentar la clase, voy a presentar algunas diapositivas de la clase,
pero que vamos a partir de ahí. Vamos a reaprender a, como digo yo, desestructurar todo lo que teníamos pensado de educación inclusiva basado en el defecto, tenemos un diagnóstico, el niño basado en la discapacidad intelectual. Tenemos que trabajar desde la caracterización del grupo, de la diversidad, sin pensar en que este es discapacidad. No, no, él es parte de. Ahora, tengo que conocer cuál es esa diversidad que yo tengo y la caracterizo. Pero también a partir de eso veo las barreras que existen. De ahí para tratar de planificar mi clase de manera que responda a esa diversidad y erradicar la mayor cantidad de barreras posible. De ahí tengo que partir. Y para la clase final, yo tengo que partir de ahí. Por eso es que una de las tareas evaluativas que ustedes van a tener, tienen que presentarme una caracterización de un grupo de acuerdo a la diversidad, me van a identificar las barreras y me van a decir cuáles son las prácticas excluyentes, identificación de prácticas excluyentes que hay. ¿Ya? En esa aula. Cuando yo identifico eso, entonces mi planificación va a tratar de superar esas barreras y buscar, atendiendo esa diversidad, que aprenda el estudiante. Y a partir de ahí comienzo entonces a planificar mi clase. No antes. Y como digo yo, es la medicina que llevo cada uno de mis estudiantes. No una cualquiera ahí ciegamente, porque si no, no van a aprender. Entonces vamos a compartirles ahora la presentación. Disculpen, no va a estar en la plantilla. Yo les prometo que la próxima va a estar en la plantilla que corresponde. Yo les prometo. Mañana yo tengo una reunión para los permisos a la plantilla. Así que ya yo pienso que... Perdón. Me dicen si ven. ¿Ya ven? Sí, Sí, doctora, doctora. sí se ve. Bien, Sí, vamos sí. a comenzar entonces a hablar. Ya empezamos con todo este preámbulo porque hay que saber de qué modelo de educación inclusiva vamos a partir teóricamente. Ya desechamos esa educación inclusiva centrada en la diversidad. Cero niños de inclusión. Todos son niños incluidos. Porque si no estamos cayendo en etiquetaje. Y el etiquetaje es una forma de excluir. ¿Ya? Entonces tenemos que conocer esa diversidad, donde nadie es igual. Pero esa es la riqueza. No puede ser una barrera, tiene que ser una riqueza que ninguno es igual. Que sabemos que esos estudiantes, por ejemplo, tenemos estudiantes que tienen un nivel cognitivo alto y que tienen un ritmo de aprendizaje más rápido y que a lo mejor les gusta enseñar y explicar. Sabemos cuando el estudiante, a veces los padres no están de acuerdo que el niño piensa que es perder el tiempo cuando el niño le explica a otro niño. Pero sabemos que cuando somos capaces de explicar lo que sabemos, queda en la memoria a largo plazo y el niño aprende mucho más, ¿verdad? Entonces tenemos que también apoyarnos, utilizar ayudas, utilizar apoyo, donde los niños, ese tipo de niños que está de acuerdo en apoyar y en ayudar, los podemos utilizar también y replicamos nuestra figura en cada grupo de clase, en cada grupo de equipo de trabajo que nosotros tengamos. ¿Ya? Eso es lo primero que nosotros tenemos que conocer. Bueno. Ahora, cuando organizamos un proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre preguntamos, ¿cómo yo enseño bien? ¿Qué es enseñar bien? Ahora, ¿qué elementos tomamos nosotros para organizar un currículo y sobre todo a nivel microcurricular, que es nuestra clase, ¿verdad? Y cómo motivar también, y si motivar es parte de enseñar bien. A veces pensamos que motivar es dar una actividad bonita, un juego o algo así. Pero, ¿qué es motivar? A ver, ¿quién me puede decir qué es motivar para ustedes? Motivar es no desmerecer lo que el niño hace, sus intentos por aprender o por responder a algo que le pregunte. Muy Es bien, eso básicamente. muy bien. Cuando sabemos que el niño tiene una necesidad cognitiva, se motiva, ¿verdad? Y esa necesidad cognitiva se la tenemos que también satisfacer, ¿verdad? Eso es una parte de la motivación. ¿Qué más? Lo motiva cuando
eh, se siente con los compañeros a la misma vez se siente sensibilizado, porque hay chicos que a pesar de que quieran estudiar, que quieran estar, cuando ellos no tienen ese apoyo, esa sensibilización entre compañeros, docentes, ellos van a oscuras a sentir una persona que no han conocido. Entonces, ellos cuando se sienten motivados, dependiendo del trato o la accesibilidad que se le pueda brindar, es lo que hace que ese efecto de motivación pues crezca de cualquier índole y vaya desarrollando habilidades. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? Otra pregunta. ¿Nuestros estudiantes se motivan siempre de la misma manera? Hay estudiantes que No, se motivan por diferentes, ¿verdad? A veces porque el tema le interesa, ¿verdad? Le llama, Dependiendo del tema, dependiendo de la clase que se va a dar y el estudiante se motiva. O uno claro, mismo como docente, usted, por ejemplo, a veces yo me he sentido que no he motivado a mis estudiantes, que mi clase no tuvo ese objetivo de que el estudiante la haya captado. Entonces yo misma me doy cuenta que no le he motivado y por eso depende de la clase cuando el estudiante se motiva. es que saben que una de las características de la diversidad que yo tengo que hacer dentro de esa caracterización es conocer, y es otro aspecto que no habíamos tratado y que es importantísimo, es conocer cuáles son sus necesidades de aprendizaje, cuáles son sus gustos e intereses. A veces, por ejemplo, voy a dar una clase de lengua y literatura, que es la asignatura que yo doy, por ejemplo. Y en lengua y literatura, yo les voy a dar un cuento, pero escojo el que está en el libro de texto. Y no me baso en un diagnóstico de gustos e intereses lectores. ¿Qué temas les apasionan? ¿Qué temas les gustan? Y cuando yo busco temas que a ellos les gustan, ellos prestan atención. También la presentación didáctica. Exacto. A otros se motivan, como dice Digna, a veces le gustan los desafíos cognitivos. Si mi clase tiene muchos desafíos cognitivos, maravilloso, esa clase le encantó al estudiante, porque la motivación, lo que a él lo mueve, lo motiva, son desafíos cognitivos. ¿Ya? Es decir, que ninguno de mis estudiantes se motivan igual, ¿verdad? Pero yo sí tengo que tener en cuenta eso a la hora. Sabemos que, sobre todo lo importante, a veces hacemos una actividad muy bonita, pero el alumno no sabe ni por qué tiene que aprender eso, ni por qué es importante, ni cómo lo va a aplicar a su vida. Y sabemos que psicológicamente, ¿qué es lo que produce el motivo? El motivo lo produce la necesidad. Es eso, por ejemplo, que cuántas veces ustedes se pasan años, toda la vida, estudiando inglés. Muchísimos cursos de inglés, desde que son chiquiticos hasta todavía tienen la edad mía y todavía no saben inglés. Ah, pero yo me voy a vivir a Estados Unidos un año y al año yo aprendo inglés. ¿Pero por qué yo tuve que aprender inglés un año? Porque tuve la necesidad. Imperioso, si no, no me podía comunicar, ¿verdad? Y la motivación me lo dio la necesidad que tenía para poderme comunicar. Me motivé y lo que no pude hacer en años lo aprendí en un año. ¿Verdad? ¿No es así? Entonces, yo tengo que partir de que el estudiante tiene que saber también por qué es importante lo que va a aprender, para qué le va a servir en su vida y cómo lo puede aplicar a su vida. Porque los aprendizajes que yo hago en la escuela es para la vida, como ser social. ¿No es así? Porque el ser, yo lo estoy formando y no por gusto. Son los perfiles de salida. No dice que sepa matemática, que sepa lengua, que sepa física o sepa astronomía, sino que dice que quieren un ciudadano, un modelo que sea justo, solidario e innovador. Claro que dentro de la innovación tiene que estar el conocimiento, ¿verdad? Para que pueda innovar, ¿ya? Pueda crear. Recuerden la escala, lo que digo yo, subiendo los peldaños de la taxonomía de Bloom. Tiene que transitar por todos los niveles para poder crear. ¿No es así? Entonces,
justo, solidario, innovador. ¿Eh? Porque es que yo estoy formando un ser social, un ser para la sociedad futura. Entonces, yo tengo que prepararlo para la vida, pero él tiene que saber por qué tiene que aprender eso, y por qué eso es importante y cómo lo va a utilizar en la vida, para que esté preparado. Y cuando yo sé eso, yo estoy así, mira, atento, ¿verdad? Estoy atento. Por tanto, motivar también tiene que partir de eso, el por qué estoy aprendiendo, para qué me va a servir. Y que ¿No sea les algo que les suena? llame la atención también. ¿Eh? Que sea algo que les llame la atención. Por Claro, decir, si además de eso yo le digo que es importante y lo planifico de manera que la atención permanezca en todo el tiempo, yo logré mi objetivo. Él aprendió. un, un ejercicio que hacemos con los niños en la institución donde yo trabajo es que ellos siempre exponen sobre un tema que a ellos les llama la atención. Por ejemplo, esta unidad es de los animales, pero ¿qué animal te gustaría aprender? Entonces todos dan su opinión de qué animal. Bueno, ¿y qué sabes por decir del elefante? Ah, el elefante tiene las orejas grandes, pero ¿qué te gustaría aprender del elefante? Ah, me gustaría aprender qué tanto pesa. Entonces, eso yo voy tomando en cuenta y eso es después lo que yo imparto con ellos, lo que les comparto y lo que les enseño. Lo que ellos me están diciendo que les llama la atención del elefante. Claro. Entonces, de esta manera los motivamos y ellos también aprenden de Es- algo Incluso, que les gusta. incluso puede sacar actividades solo con un elefante, o sea, ¿cómo puede trabajar solo con el elefante? Entonces, es lo que le está motivando, porque puede ser que le te enseñe los animales, pero el elefante puede sacar muchos rasgos y características de esa actividad. A lo mejor están trabajando con varios animales y él está trabajando grupalmente y a él le tocó el elefante. A otros le toca a otro. Están Ajá, trabajando en una misma actividad, pero están compartidos con los animales que les interesan, ¿verdad? exacto. Entonces, exactamente, nosotros, no por gusto, en la parte de la motivación, cuando trabajamos el DUA, y después vamos a hablar el DUA, que va a ser un tema también, es las formas de implicación. Y en las formas de implicación, primero es captar el interés. Y después la segunda pauta es cómo mantener ese interés durante toda la clase. ¿Eh? Porque O yo sea, así, ¿cómo lograr esa motivación? Que el estudiante a mitad del ejercicio diga, "Ay, ya estoy cansado, no quiero, eso no me gusta, no me interesa, me aburrí". ¿Mm? doctora, Así entonces es. en esta parte es lo que vamos a ver la forma del aprendizaje, cómo escribe, cómo se comunica, qué le motiva. Exacto, yo tengo que partir de ahí. Porque ¿cómo yo lo logro enganchar a ella? Kenia se dio cuenta de que a él le gusta el elefante, logró motivarlo por ahí. Pero yo tengo que conocer cómo se motivan mis estudiantes. Todos no se motivan. Ahora, si tú a otro estudiante le vas a imponer el elefante, a él no le gusta el elefante. Y entonces no quiere aprender. La clase resulta aburrida, es un castigo. Entonces yo tengo que conocer. Otro de los aspectos es qué evaluamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que evaluamos y cómo lo evaluamos también, ¿verdad? Es importante esa parte. Entonces, ¿cuál es la primera tarea que debemos asumir para organizar ese proceso, pero pensando en esa diversidad? Bueno, tenemos que ver, como decía anteriormente, las llamadas barreras, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las barreras que están impidiendo que estos estudiantes míos aprendan? Los que tienen dificultad en el aprendizaje, aprendan. Que puede que unos sean ahora y otros sean mañana, ¿verdad? Pero yo tengo que saber qué es lo que está pasando, cuáles son las barreras que están impidiendo que él aprenda. Y las barreras, según López Melero, pueden estar en las políticas, como normativas contradictorias, por ejemplo. Sabemos que en los documentos del ministerio, ¿verdad? Se ha avanzado mucho en cuanto a la concepción de educación inclusiva, pero también estamos mirando que, por ejemplo, en cuanto a la concepción del DUA, el DUA surge desde esta concepción de cómo planificar erradicando las barreras, tratando de superar barreras. Y en contraposición a esas adaptaciones curriculares excluyentes, individualizadas, el niño trabajaba solo, apartado. Pero cuando vemos el documento, no el de Galápagos, el otro, ¿verdad? El de Galápagos está mejor pensado y mejor hecho. Pero cuando vamos al del ministerio, vemos que como que quisieron quedar bien con Dios y con el teatro. Y como que yo meto en una batidora el DUA
que se contraponen las adaptaciones curriculares esas, donde hay 4 o 5 planificaciones, y esas adaptaciones curriculares. Y entonces trabajan con las dos, como diciendo, yo voy a quedar bien con Dios y voy a trabajar bien con el diablo, ¿verdad? Y entonces es una normativa contradictoria, porque son teorías que se contraponen y que una surge para contraponerse a la otra. Y seguimos con normativas a veces en el ministerio en las cuales yo estoy convencida que van a cambiar una vez, pero hay que transformar primero la cultura, la forma de pensar de las personas, que a veces es el más difícil porque hay resistencia al cambio. Muchas veces barreras que están en lo actitudinal y están en lo conceptual, que son barreras culturales y que a veces son las que más pesan porque tenemos resistencia al cambio. Porque si yo digo, bueno, si tengo que desaprender para aprender, pero no tengo ganas, y yo voy a seguir trabajando como a mí me enseñaron, como siempre lo he hecho, y sigo, ¿verdad? Esa es una barrera actitudinal. Ah, pero yo quiero aprender, primero me voy a preparar, porque yo quiero resolver el problema de aprendizaje que tienen mis niños, y la actitud vale mucho. A veces se dice que hace más el que quiere que el que puede. ¿No han escuchado eso? Y eso entra dentro de la actitudinal. Entonces, otra de las barreras están en la didáctica, en la forma en que se enseña y aprenden los estudiantes. ¿Cómo son las prácticas educativas que tenemos en el aula de clase los docentes? ¿Estamos preparados los docentes? ¿Estamos haciéndolo de manera correcta? Entonces, esas prácticas que a veces son excluyentes y que nosotros mismos constituimos muchas veces las barreras y que no queremos aceptar y la papa caliente va hacia los padres, hacia que no le estoy diciendo que no existan barreras en la familia. Pero no puedo desconocer cuáles son las que desde mi práctica yo tengo. Porque si yo no elimino esas barreras y las trato de superar, continúo con mis prácticas excluyentes. Y estoy yo imponiendo barreras. ¿Está bien? Entonces es importante tener en cuenta eso. A veces vamos a las escuelas y vemos las prácticas y decimos, no lo ayudes a él, porque entonces yo lo estoy priorizando y a él no le puedo estar dando beneficios a él y al resto de los... No. Si él necesita en estos momentos apoyo y ayuda, yo se las doy, y al otro y al otro. Mañana necesita a otro, pues yo se lo doy al otro y al otro. Pero cada vez yo le voy dando a cada quien lo que va necesitando. Y esa es la equidad. ¿Mm? Entonces, son elementos que yo tengo que conocer. ¿Cuáles son mis barreras? ¿Están dentro de las políticas, las culturas o las prácticas? ¿Verdad? En el proceso de enseñanza-aprendizaje. En mi aula de clase. Entonces, vamos a ver barreras didácticas. ¿Ya? Vamos a ver barreras didácticas. Bueno, vemos que trabajamos mucho aprendizaje basado en competencia, el más competitivo gana. ¿Y qué pasa con ese niño que tiene un aprendizaje lento? Nadie lo quiere en su equipo porque estamos basados en la competencia. Vamos a perder. Si yo pongo a este niño que tiene una discapacidad y que me tocó el otro un ritmo lento, yo no los quiero, no venga. ¿Cómo se siente ese niño? Excluido. O excluido. Y aparte de excluido, es como si le dieran, ese día se va para su casa destruido. No excluido, Y ha pasado, destruido. doctora, Claro, ha pasado mucho en las aulas de clases. Cuando exacto. un niño dice, no, yo no lo quiero, él no trabaja, él no hace esto. Le cayó un cubo de agua fría, helada, Cultura y lo física. destruyó. La autoestima al Y piso. le baja. Ahora lo que pasa, doctora, es que los chicos con discapacidad son tan sensibles que ellos sienten hasta el mínimo gesto que tiene un docente. Por ejemplo, por ejemplo, el apego o en la misma situación que el docente se acerca a ellos, está dándole la totalmente confianza y le está brindando esa oportunidad de que él pueda acceder dentro de ese proceso. Pero hay docentes que a veces se niegan desde un momento o dicen, no, yo no puedo trabajar con usted, yo no puedo trabajar con el niño. Y no solo se desmotiva el niño, sino también el padre que es colaborativo. Entonces ahí es que vienen las barreras, como usted nos indica, que son las dificultades que más se asemejan. Es que por eso no podemos trabajar en función de la competitividad, sino en función de la solidaridad y de la cooperación. Doctora, aquí también valdría la pena recalcar que no nos debemos solo enfocar en los niños con discapacidad, sino también en niños, por ejemplo, en la hora de deportes.
hay niños que no tienen ningún tipo de discapacidad, pero no son buenos para correr, no tienen buena Nadie es bueno en capacidad todo. física o para el fútbol, y por esa misma competitividad que hay, los excluyen. O sea, también como que hay que ver, no solo enfocarnos en la discapacidad, porque puede que en un aula no haya niños con discapacidad, pero sí existen esos problemas y hay que Es que la integrar. diversidad no está solamente en la discapacidad, por eso es que tengo que analizar mi diversidad y mi diversidad puede estar excluida en un momento determinado y digan, no, tú no puedes, tú eres muy lento, tú no puedes, ¿verdad? Y a lo mejor en matemática no es así, pero en lengua también, no hablemos solo de educación física. O es bueno en lengua, pero es pésimo para estudios sociales. ¿Eh? No todos, ninguno somos buenos en todo. Entonces, lo importante es decirle que sí. Por eso es que una de las partes de cuando hablamos del DUA está en el valor y la confianza y el cumplimiento de las metas y la perseverancia. Cuando hablamos de perseverancia, tenemos que decirle que sí puede, que sí va a llegar hasta el final, que se va a demorar un poco más que los demás, puede, pero al final es como el cuento de la tortuga y la liebre. ¿Quién ganó? La liebre. No, la tortuga. Por tanto, la perseverancia es importante y hay que decirle que él sí va a poder. ¿Ya? Él sí va a poder. Que no importa lo que se demore, pero lo importante es llegar, cumplir la meta. Entonces, hay que trabajar mucho en eso y también de manera cooperativa y colaborativa. Por eso es que en la educación inclusiva, los agrupamientos de grupos heterogéneos, similar al aula de clase, a esa diversidad de aula de clase, es tan importante. Yo no puedo tener a todos mis estudiantes, como a veces pasa en el aula, reunidos, los que tienen discapacidad, y acá, o en esta fila, los de aprendizaje lento, aunque no haya discapacidades, como dice María, y acá los que saben más, o adelante los que saben menos y atrás los que saben más. No, yo tengo que organizar mi clase en grupos heterogéneos, donde se vea la diversidad también en ese grupo y que trabajen de manera colaborativa y cooperativa. ¿Entendieron? Doctora, el mejor ejemplo somos todos los que estamos aquí, porque Claro, unos no en todos conocen lados. unos son docentes, otros conocen temas de discapacidad, otros no tienen temas, pero todos trabajamos con un fin, con un conjunto de que todos tenemos los mismos conocimientos, ¿no? Entonces, desde Exacto. allí vamos partiendo. Y por eso en la actividad final, muchos no son docentes y otros sí, pero todos son fuertes en algo y todos van a aportar. Y complementando lo que son fuertes todos, queda una clase planificada maravillosa, ¿verdad? Pero todos van a aportar, desde lo que Y a saben veces, y a y lo veces que ese son buenos. estudiante, y a veces estudiante que no conoce, que no sabe o que no, hablando como lo dijo María, desde la parte inclusiva que tenemos que no solo hablar con el estudiante con discapacidad visual, hay muchos chicos que a pesar de que ellos no tienen un buen rendimiento, aportan muchas buenas cosas, que eso es lo que hace gran parte de ese equipo o de la parte de la colectividad general, que es de la parte del centro educativo. Entonces, como por ejemplo hay chicos con discapacidades o chicos que no tienen discapacidad, que aparte de que son chicos regulares, tienen unas mejores notas. Por ejemplo, hay chicos con discapacidad que han salido como abanderados de los centros educativos. Y no porque en realidad el docente ha dicho, no, es porque me da mucha pena, que no, porque tiene su hija, no, sino porque también han roto esa barrera, tanto el docente y la parte de la familia, para poder que su hijo cumpla con las mismas actividades, con los mismos regaños o por último con las mismas exigencias. Entonces sí se ha logrado, Claro. porque hay chicos también que yo tengo una chica que tiene discapacidad visual, ella no se le limita nada, pero sin embargo tiene una de las mejores notas de la unidad educativa de Manta, que es de la FAE de Manta, de los militares, pero ella sí incluso usa estenografía braille, incluso le adelanta a la escritura de los chicos regulares. Entonces, pero igual los docentes la han motivado, la han llevado desde mucho a esos docentes, se han preparado como tal, han buscado las mejores estrategias, han buscado apoyos, han buscado diferentes formas, pero es como usted lo decía, ¿no? Todo es también que el docente se capacite, que se prepare, que tenga todas esas condiciones. Yo sé que hay centros educativos que no tienen esos apoyos,
pero es porque en realidad no se le echa toda la culpa al docente, sino que más bien es dependiendo de las estrategias que ellos puedan utilizar para poder realizar el trabajo. Claro, claro, por supuesto. Entonces, vamos entonces a ver otra que es el currículo estructurado en disciplina y el libro de texto que no está basado en un aprendizaje que sea para resolver problemas. Y la ruptura con adaptaciones curriculares, ¿verdad? Esas adaptaciones, no es que yo no tenga que adaptar el currículo a los estudiantes, pero lo que yo no puedo hacer son adaptaciones curriculares que constituyen exclusión y donde el niño tenga que trabajar aislado, solo, y que yo le esté constantemente, no, tú tienes que trabajar solo porque tú no vas a ser capaz de hacer el otro ejercicio, ¿verdad? Entonces, yo sí tengo que lograr que él haga el ejercicio junto con los otros, al nivel, hasta llegar al nivel cognitivo donde él pueda. Pero eso lo tengo que tener bien pensado en la planificación de mi clase para cuando lleguen los 45 minutos, mi clase fluya. Por tanto, el mayor trabajo tiene que ser en pensar bien cómo yo diversifico esa clase para 45 minutos que responda a todos mis estudiantes, ¿verdad? Entonces, hay que pensar en ese currículo, ¿verdad? Que facilite el aprendizaje de todos. Si yo estoy haciendo una planificación donde yo excluya a uno, ya mi currículo no es inclusivo, es excluyente. A uno ya es excluyente, ¿verdad? Por tanto, yo tengo que tener en cuenta ese microcurrículo teniendo en cuenta esa diversidad, teniendo en cuenta lo que es común entre ellos, lo que es distinto, lo individual de cada uno, lo común, etcétera, ¿verdad? Y yo tengo que garantizar la equidad. En esa equidad yo tengo que brindar lo que cada quien necesita para que todos tengan igualdad de oportunidades de aprender, ¿verdad? Si yo tengo a alguien que no le brindo esa oportunidad de aprender hasta donde él pueda aprender, por supuesto, yo lo estoy excluyendo. Entonces, esos son unos de los elementos que yo tengo que tener en cuenta. Actividades que yo ofrezca, diferentes, para dar la información, diferentes opciones que pueda acceder, por ejemplo, el braille o el audio, para que ese niño que tiene discapacidad visual pueda aprender, porque tiene discapacidad auditiva. ¿Cómo yo busco que él pueda acceder al conocimiento, todas las posibilidades que yo pueda para el desarrollo de esa habilidad? Y cómo él después me lo puede, tengo que brindar opciones para que después él comunique lo que aprendió de múltiples formas como él puede. Pero si yo solamente yo le digo que no, que tiene que ser escrito, estoy siempre dejando estudiantes excluidos. Estoy yo estableciendo barreras. Entonces, eso es importante que yo tengo que diseñar que brinde igualdad de oportunidades para que todos aprendan, siendo equitativa, dándole a lo que cada quien necesita. Entonces, otro de los elementos es las diferentes opciones que se desprende la necesidad de un currículo. Por ejemplo, yo tengo que tener en cuenta no solo que mi pensamiento sea flexible a la hora de planificar, sino que mi currículo a la hora de ser planificado tengo que brindar la flexibilidad posible. Si yo hago un currículo rígido, estoy siempre excluyendo, ¿verdad? Esa misma rigidez no me deja cambiar. Por tanto, tengo que basar en que tiene que ser lo suficientemente flexible para adaptarse a cualquier situación que se me pueda presentar. Porque el diagnóstico que yo tengo de mi caracterización inicial va cambiando. Y algunos que yo no tenía con dificultad en un momento por X situación puede tener dificultades. Y otros que tenían dificultades las puede ir superando. Por tanto, tienen que tener suficiente flexibilidad. Tengo que brindar la suficiente autonomía, la apertura, que sea adecuado a mis estudiantes. Pero además tengo que tener en cuenta que para la hora de planificar tengo que cumplir con aspectos determinados, como por ejemplo las necesidades de aprendizaje que tienen mis estudiantes. Que mi clase planificada atienda a toda la diversidad. Si no atiende a uno, es excluyente. Tuve en cuenta la heterogeneidad y le estoy enseñando a mis estudiantes que ser diferente es una riqueza y que cada quien es especial en algo.
Porque si yo los estoy enseñando a qué es lo normal y qué es un estándar y yo estoy fuera de lo normal y yo no entro en lo que es normal, entonces yo estoy excluido y desvalorizado. Entonces, yo tengo que enseñarle a mis estudiantes en que lo heterogéneo es una riqueza y que es bueno, no es malo. Potenciar la colaboración y la reflexión. Hay alumnos que no quieren colaborar con otros. ¿Y cómo yo les estoy enseñando a un ser social que sea el ciudadano del futuro y que sea solidario si yo no le enseño a colaborar y a cooperar y ayudar a los demás? Y está dentro de uno de mis perfiles de salida para el futuro ciudadano ecuatoriano. ¿Cómo yo estoy formando a una persona que sea solidaria? Que aprenda a trabajar en la colaboración. Pero ¿cómo yo voy a enseñar a trabajar en la colaboración si yo como docente no colaboro con otros? No sé trabajar en equipo. Entonces yo tengo que aprender a trabajar en equipo para enseñar a mi niño a trabajar en equipo. Y respetar valores inclusivos como el respeto a opiniones ajenas, ¿verdad? El respeto a eso. Favorecer la individualización y la socialización. Ahora, cuando yo hablo de individualización, es a la individualización que habla Rosa Blanco, la representante de la UNESCO por América Latina. Que ella dice que en un estudio realizado, el problema, o uno de los principios que más problema tiene es el de la individualización. Y cuando estoy hablando de la individualización, no estoy hablando de yo como ser humano que solo pienso en mí. Estoy hablando de la implicación individual y personal que tenemos que tener cada uno de nosotros con el grupo que nos toca. ¿En qué parte yo tengo que cumplir como responsable que soy para que se cumplan los objetivos que nos trazamos como grupo? Y por eso es que el principio del DUA, de implicación, múltiples formas de implicación, va a esa parte afectiva de la responsabilidad por cumplir. Esa responsabilidad de que yo tengo mi parte y que soy responsable de ella en el cumplimiento colectivo. Porque si estamos formando un ser social, recuerden que la escuela es un espacio de socialización de la sociedad, del individuo para prepararlo para la sociedad. Y si yo no estoy potenciando esa individualización que va hacia allí, ¿cómo yo le voy a pedir después a esa persona que se implique en la sociedad y que la transforme? Mira, ve que ponen una bomba al lado y vira la espalda porque eso no es problema mío. ¿Ya? Entonces, son elementos que son importantes que yo se los enseño desde la escuela. Entonces, hay que favorecer esa individualización en función de esa socialización. ¿Dónde está mi implicación personal como responsable que soy de mi parte en el cumplimiento de lo colectivo? ¿Entendieron? Y yo tengo que enseñárselo a los demás. Cómo ser solidario con los otros. Potenciar procesos de adaptación. Favorecer intervenciones educativas desde la dimensión más cognitiva. Entonces, esas intervenciones tienen que ver con los niveles cognitivos. Yo tengo que intervenir en función de resolver los diferentes y tratar de saltar cualitativamente a niveles cognitivos superiores. Yo sí, mira, el fracaso soy yo. Si yo como docente no soy capaz de que al menos pasen un conocimiento de recordar aplicar. ¿Ya? Entonces, yo tengo que ir transitando con los estudiantes. A lo mejor otro no llega mucho más para allá porque su condición no se lo permite, pero un poquito sí. Yo puedo lograr hasta donde más pueda. A veces la barrera soy yo, no, hasta ahí. No, y si él quiere llegar más, vamos a dejarlo ver hasta dónde llega. Entonces, eso es importante. Entonces, otro elemento que nosotros tenemos que tener es precisamente esa conformación de los tiempos, de los espacios. Cuando yo estoy trabajando, a veces vamos a las aulas y vemos siempre que nos miramos acá atrás, ¿verdad? Los niños, uno detrás de otro. No, yo no trabajo en grupo porque se me forma el desorden.
pero se le forma el desorden porque no planifica bien cómo va a ser el trabajo en grupo. No planifica bien los roles que va a cumplir cada quien en el trabajo en grupo. No planifica bien cuáles son las responsabilidades que cada quien va a tener en ese trabajo de grupo y los tiempos que va a tener para ese trabajo de grupo. No le sale bien porque no hace una clase, por ejemplo, y no organiza la clase en función del tipo de clase que va a realizar. Si es un trabajo en grupo, yo, ¿cómo tengo que distribuir las mesas? En grupo. Si yo voy a hacer un panel, ¿cómo yo tengo que distribuir las mesas? ¿Va a ser en grupo? No va a ser en grupo. Si voy a hacer una discusión, ¿verdad? Mi clase es basada en una discusión o un debate, ¿cómo yo tengo que organizar mi aula de clase? Entonces, los espacios, los tiempos, las relaciones que se establecen ahí en el grupo, el clima, todos esos elementos para que participen y colaboren son importantes tenerlos en cuenta. Pero yo tengo que ser una observadora como docente. Muchas veces vemos que se ríen de los estudiantes y nos hacemos, mira, mejor ni miro, me hago la vista tonta, me hago la vista... No, 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 yo tengo que formar valores inclusivos. Pero yo tengo que ser coherente en mi discurso con mi accionar. Si yo le digo a mis estudiantes, aquí nadie puede llegar tarde, y yo llego tarde, yo estoy formando valores en mis estudiantes. Yo le digo, tienen que respetar la opinión del otro. Yo no respeto la opinión del otro. En mi modo de actuación no es coherente con mi discurso. Entonces, yo tengo que primero formarme yo como docente en mis valores inclusivos y después, porque muchas veces, si yo le digo a este niño, no, él tú nunca vas a poder, no, 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 no vayan a ayudarlo, si él de todas maneras perder el tiempo. Lo he visto en las prácticas educativas. No estoy hablando, este ejemplo no lo estoy diciendo porque alguien me lo contó. Yo lo he visto, lo he vivenciado. Vienen los niños, no, 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 profe, no, no, ni lo intente, él no puede. Un niño de 8 años que te diga eso, ¿de quién lo escucha? ¿De quién lo escucha? Entonces, eso es una alarma y seria. Entonces, ¿qué estamos formando? Valores en nuestros estudiantes. Nos hemos detenido a veces en una clase, no tengo que seguir mi clase, no puedo dejar. Nos hemos detenido con formar valores en nuestros estudiantes cuando hay una situación o la planificamos en nuestras clases, en los contenidos actitudinales que tenemos que tener en cuenta, porque nosotros cuando trabajamos en la clase tenemos que tener contenidos procedimentales, contenidos conceptuales y contenidos actitudinales. Y planificamos bien pensados esos contenidos actitudinales donde tengamos en cuenta valores inclusivos a formar si vemos que en el grupo de clase tenemos que fomentar alguno. No improvisarlo, planificarle los mismos contenidos. Entonces, es importante enseñarlos a respetar. Eso es importante. Entonces, miren aquí, ejemplo, por ejemplo, de agrupamiento. Después van ustedes a ver, por ejemplo, cuando trabajan incluso coenseñanza, cómo pueden distribuir las clases con otro profesor si quieren cooperar. A veces no soy experto en todo y quiero un profesor que es experto en un tema que quiero tratar en la clase. Lo traigo junto conmigo, es un día diferente y planificamos cómo podemos hacer todo entre los dos. Hay múltiples opciones de cómo pudieran trabajar entre los dos que faciliten los 45 minutos. Entonces, son elementos que hay que cambiar, innovar, tratar. El maestro es un creador. ¿Ya? Entonces, la otra barrera, lo que estábamos hablando, la reprofesionalización del profesorado, para que comprenda la diversidad, en cómo trabajar con ella, en cómo eliminar esa barrera que a veces tenemos en nuestras culturas y en nuestras prácticas. Hay que preparar al docente. Es serio que de verdad que el docente hay que prepararlo. Eso es incuestionable. Pero también está la actitud que él quiera prepararse. Eso es importante. Otra es la escuela y el aprender participando entre la familia. Un día llego yo, hace muchos años ya, llego a una escuela de práctica con mis estudiantes y llega el psicólogo del DS y le dice a una llamada telefónica, llama a un papá y le dice, mire papito, si usted no viene al aula, yo lo voy a denunciar con... Y yo dije, la barrera de contención se interpuso y ahí no va a haber relación escuela-familia más con esa familia.
¿Por qué? Porque la comunicación es importante y no puede ser impositiva desde la escuela. Tiene que ser colaborativa. Y la familia tiene que saber que entre los dos pueden ayudar y que es importante su participación. Y si no, estamos negando lo que hizo Montessori con niños y la familia de niños que estaban socialmente excluidos totalmente. No los querían en las escuelas. Y la familia era un desastre. Y tenemos que ver películas como En la pizarra y otras más, si no se puede lograr incluso atraer la familia que antes no participaba en la escuela a las actividades de la escuela. Pero no podemos decirlo impositivamente. Tenemos que buscar estrategias de acercamiento y de colaboración mutua. Si no, no se va a poder. Porque lo primero que va a decir la familia, ¿quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer en mi casa? Entonces, no va, así no va y eso es la primera barrera que yo estoy estableciendo. Y la familia no me ayuda y siempre que llamo a la familia es para dar quejas. Y no, la familia le gusta también oír cosas lindas. Entonces, vamos a pensar cómo hacemos esa corresponsabilidad y cómo atraemos la familia, porque es importante. ¿Cuál es el componente más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Consideran que algún componente, que cuando estoy hablando de componentes, estoy hablando de objetivos, contenidos, estrategias, recursos y evaluación? ¿Alguno consideran ustedes que sea más importante que otro? Pensemos. La motivación y la experiencia. Ujú. ¿Qué más? Ese es el que usted considera que sea importante. Sí, motivación y experiencia. Hay que partir de la experiencia de las vivencias de los estudiantes, ¿verdad? Yo les pongo el ejemplo a mis profesores cuando yo hago capacitaciones de DUA o de cualquier estrategia, y yo les digo que no es lo mismo una clase en la Amazonía, por ejemplo, que en otro lugar de Ecuador, ¿verdad? Cuando yo voy a trabajar, por ejemplo, plantas medicinales, por ejemplo, ¿quién le hace un cuento? Yo le voy a hacer un cuento a un niño de la Amazonía de cómo preparar una infusión para curar cualquier enfermedad. Nació en eso ahí, eso, Doc- como digo, Doctora, ir No a me porque queda hablar en casa del trompo. el componente más importante yo creo que es la participación. A ver, yo estoy hablando de los componentes, objetivos, contenidos. Estos son los componentes, objetivos, contenidos, estrategias, recursos y evaluación. No los momentos de la clase, que lleva motivación, partir de experiencias previas, lleva todo eso. Pero yo estoy hablando de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje para yo planificar mi clase, donde son objetivos, contenidos, estrategias, recursos y evaluación. El objetivo. la estrategia. Estrategias, cómo llegar al estudiante. La estrategia también digo yo. La estrategia. La planificación. Porque el objetivo puede estar planteado, pero yo como docente, ¿cómo voy a llegar a ese estudiante para cumplir el objetivo planteado? La planificación está, el objetivo está, pero cómo llegar a la estrategia que Porque yo puede ser veo. que Pero, esté pero plasmada, doctora, cuando yo depende de la utilizo un planificación, sinnúmero de puede ser que esté estrategias, plasmada alguna actividad, pero resulta que yo esa actividad no puedo llegar al estudiante como está plasmada ahí, entonces yo tengo que ver la manera de cómo hacer que mi estudiante aprenda así con otras ideas, con otros materiales, con material concreto, con canciones, con música, eh, Pictogramas, tantas cosas. pictogramas, de pronto con el cuerpo, no pero para sé. utilizar, doctora, todas esas estrategias necesito cumplir con un objetivo, que es la parte Por principal eso del el objetivo. Yo objetivo tengo ya que está planteado. plantear metas de El objetivo ya aprendizaje. está planteado. Yo tengo que saber Yo qué tengo que quiero que utilizar qué aprenda. estrategia voy a utilizar para cumplir Destrezas. el objetivo que ya está. Yo tengo que pensar en qué quiero que aprendan mis Planificación. estudiantes, qué es la meta de aprendizaje. Y miren, a veces en las planificaciones de clase solo te establecemos los objetivos, gradualmente los derivamos hasta la unidad.
Pero ¿cuál derivo de la unidad a mi clase? ¿Cuál es el de mi clase? ¿Qué pretendo que ellos aprendan en mi clase? Y yo tengo que establecer un objetivo de clase que se deriva de la unidad y que responde a esa unidad, pero el de mi clase no responde a toda la unidad porque es muy grande. ¿Cuál es el de mi clase? ¿Qué quiero que en esos 45 minutos aprenda mi estudiante? ¿Qué tengo que lograr al final cuando yo termine mi clase? Y La reflexión. tengo que establecer, Lucero, un objetivo que sea alcanzable para todos. ¿Ya? Entonces, yo tengo que lograr ese objetivo, pero ya después que yo establezca esa meta de aprendizaje, entonces yo empiezo a planificar que todo para mí los componentes son importantes. Por eso es un sistema. No puedo dejar de pensar en ninguno. Todos son un sistema y un sistema es porque todos tienen una relación entre ellos y todos responden uno al otro. Una vez que yo consigo los objetivos, yo me pregunto, bueno, ¿qué van a aprender? Y a partir de esos objetivos, por eso es que mi objetivo de clase tiene que tener una destreza, tiene que tener el conocimiento, pero tiene que tener, desde el punto de vista actitudinal, quiero que aprendan ellos en mi clase de hoy. Y de ahí derivan mis 3 tipos de contenido. Y los selecciono bien y los diversifico de manera que yo responda a los niveles cognitivos que están mis estudiantes en ese tema. Pero después yo me tengo que preguntar, como dice Denesi, es importante también saber cómo van a aprender de una manera más eficiente y cómo yo les voy a enseñar para que aprendan mejor. Por eso es que las estrategias es el componente dinamizador de ese proceso. Y entonces yo tengo que escoger adecuadamente aquellas estrategias que permitan aprender mejor y yo enseñarme. Pero no basta. Yo tengo que ver con qué me apoyo para que ellos aprendan y ahí utilizo cuantos recursos me sirvan de apoyo inclusivo para que ellos puedan acceder a ese aprendizaje y superar barreras. Como estaban diciendo, bueno, pictogramas para el que no puede, ¿verdad? Pictogramas. Bueno, ¿qué más yo hago para eso que permitir? Por eso es que yo digo, bueno, aquí vamos a utilizar un video. No, no, es que los recursos son tantos recursos según necesite cada quien para esa actividad. A lo mejor uno necesita un video con subtitulaje, pero el otro necesita braille, el otro necesita, es decir, yo tengo que buscar qué aplicaciones o qué recursos le va a permitir él acceder al aprendizaje que yo necesito que él aprenda en el desarrollo de mi actividad. Luego yo tengo que pensar también, tengo que pensar para programar cómo yo voy a evaluar. Pero la evaluación tiene que ver en primero evaluar qué sabe el estudiante, cuáles son sus vivencias y sus experiencias y qué es lo nuevo que yo le voy a dar y cómo él va a aprender eso nuevo y cómo yo le voy a ir comprobando durante la clase si va aprendiendo, es decir, monitoreando, qué actividades de monitoreo y de evaluación yo le voy a siguiendo para saber si tengo que cambiar, recuerden la flexibilidad, cambiar de estrategia, cambiar de forma para que él aprenda mejor. Y luego la evaluación final, que es donde yo voy al resultado final a ver si él aprendió lo que yo me tracé como meta. Pero de manera diversificada. Yo tengo que pensar en mi evaluación. Por eso es que el DUA, cuando yo lo estructuro, lo segundo después del objetivo es pensar en cómo voy a evaluar, aunque yo la actividad evaluadora no lo haga al principio, pero sí tengo que establecer qué quiero y cómo que aprendan y cómo voy a evaluar tanto al inicio, al medio y al final lo que quiero que ellos aprendan. Eso es importante. Por tanto, yo creo que componentes todos son importantes. Pero tengo que trazarme bien hacia dónde es la meta y hacia dónde yo quiero llegar. Y miren aquí, yo tengo que trabajar alumnos, grupos, esa interacción alumno con otro alumno, alumno con el grupo, grupos con otros grupos, de clases pequeños, el docente y así. Esas interacciones múltiples que se establecen en mi clase y que todos esos están interconectados y todos son importantes. ¿Verdad? ¿Cómo organizo? ¿Qué tipología de clase va a ser la que voy a trabajar? Ya yo trabajé una clase de nuevo contenido. Bueno, ¿cuál es la próxima donde yo logre aplicación del contenido o reproducir el contenido y cómo yo lo voy a trabajar?
Porque también trabajo una clase a nivel reproductivo y después le evalúo de aplicación. No sé, yo no les he trabajado en ninguna clase de aplicación. No puedo pedir peras al olmo. Entonces, eso es muy importante. Y miren aquí, ¿ven? Cómo yo establezco qué es el aprendizaje, qué se aprende, cómo se aprende, en qué condiciones yo aprendo, cómo va a ser ese aprendizaje, si va a ser cooperado, cómo va a ser la mediación mía, qué otros apoyos yo voy a utilizar para mediar en ese aprendizaje. Puede ser otro estudiante, pero además qué recursos van a mediar de apoyo. Todos esos elementos yo tengo que tenerlos en cuenta, pero pensarlo muy bien cuando yo estoy programando mi clase. Es como ir armando algo, como un Lego que yo voy armando, pero que quede lo mejor posible respondiendo a mi diversidad. Eso es muy importante. Por eso, ¿cómo aprendo? De manera activa, regulada. El profesor dirige ese aprendizaje, es mediador del aprendizaje. Por eso a mí no me gusta mucho hablar de facilitador. Me gusta hablar de dirección de un aprendizaje. ¿Por qué dirección? Porque un proceso de dirección se planifica, se ejecuta y se evalúa. Y el docente tiene que hacerlo. Y los niveles de apoyo va brindando más y menos nivel en la medida que va aprendiendo el estudiante. Por tanto, es un mediador también, brindando niveles de ayuda en la medida que el estudiante va necesitando o deje de necesitar, va retirando. Son elementos que debemos conocer. ¿Y que yo tengo que enseñar? Todos los aprendizajes, conocer, aprender a hacer. Yo les digo que no es hacer, porque si no, yo digo que tiene que aprender primero y después aprender a hacer con eso. Pero también convivir con los demás y ser como persona que lleva la implicación, esa individualización personal, responsabilidad personal con los demás. Entonces, bueno, hasta aquí la clase de hoy. Bueno, ¿les ha resultado interesante lo que hemos trabajado? Que no la queremos dejar ir. Bueno, poquito a poco vamos a ir aprendiendo. Ahora, yo quiero hablar un momentico con ustedes. Ustedes trabajan los jueves con tutoría, ¿verdad? Pero yo el día 18 estoy de vacaciones y yo necesito salir del país. Yo les voy a pedir, por Doctora, favor, se le fue el internet internet. y no la No la entendimos. escuchamos. sí, Vuelvo a repetir. ya. Yo sé que nosotros en experiencias anteriores acostumbramos en la clase trabajar los jueves tutoría. Ahora bien, Ujú. yo les voy a pedir una cooperación en estas 2 semanas, que voy a trabajar clase lunes y jueves, y la próxima clase el lunes y el jueves va a ser exposición de un trabajo para como tutoría. ¿Por qué? Porque la otra semana yo se las voy a dejar como tutoría toda la semana. Y si la tercera semana va a ser tutoría toda la semana. Para que ustedes trabajen porque yo no voy a estar en el país y donde voy a estar no voy a tener conectividad. Entonces, yo les voy a dejar todas las orientaciones, todo bien explicadito para que ustedes, con las orientaciones de qué tienen que hacer, cómo tienen que entregar las tareas, para que trabajen como tutoría, esa semana la cojan para trabajar en equipos y hacer algunas actividades. ¿Están de acuerdo? Y entonces ya la última semana sería de evaluación. El lunes y el viernes vamos todos a escuchar sus clases. ¿Les parece Lunes y bien? jueves. Lunes y jueves. Les voy a dar 15 minutos para exposición de todos los trabajos y van a demostrar cómo planificar, pero quiero que estén todos porque así van a escuchar y van a aprender, porque cada quien va a traer nuevas experiencias diferentes y de todos aprendemos. Yo sé que yo voy a aprender muchísimo de ustedes también. ¿Les parece bien? Sí, doctora, usted antes Sí. mencionó que el examen iba a ser en grupo, las exposiciones también entonces serían en grupo, Claro, un acuérdense que representante por educación grupo. inclusiva vamos a trabajar en grupo. Ya Solo entonces sería un representante por el grupo. van a exponer todos, todos. Ustedes se comparten cómo van a qué parte van a Por parte, todo. Sí, Por sí, parte del grupo. por parte, ¿La planificación que toca hacerla es de un día o de de una una clase, clase. pero no van a exponerla, no van a dar la clase. La van a explicar metodológicamente porque van a tener 15 minutos para explicar cómo concibieron todo. A partir de lo que vamos aprendiendo, por supuesto, todavía ustedes no me pueden explicar,
A medida que vamos, cada actividad evaluativa va a estar en función de esa clase si ustedes la hacen en función de la clase, para que al final tengan parte de parte hecha. Es decir, van a ir tomando muchas cosas. Por eso es la orientación para la próxima. Ya van a ir trabajando. Quiero que ya vayan preparando. ¿Cómo se están conformando los grupos aquí? Ya hay grupos establecidos. ¿Cuántos grupos? 5 creo que son, 6. ¿Cuántos somos? 5 o 6. Solo sé que conformamos 4. Somos 5, parece. 5. Vamos a conformar entonces los 5 grupos. Y entonces en esos Melissa 5 dice 7. Es vamos que a conformar. hubieron, por ejemplo, primero unos grupos, por ejemplo, en el grupo nuestro solo quedamos 2, Digna y yo. Entonces después hicieron otros grupos, habíamos otras personas, entonces no ¿Quién me sé. ayuda con la conformación de los grupos, por favor? Que cada grupo se conforme y me mande la Vamos información. al grupo de WhatsApp. Sí, sí, puede ser el grupo de WhatsApp. ¿Me ayudas, Denesi? ¿De qué? De enviarles de todos los Sí, grupos. sí. Los integrantes de todos los grupos. Ya, entonces me envían a mí por internet y yo hago un documento y ahí le pongo grupo 1, 2, 3 y quiénes son. Con Ya, quiénes nos- gracias, le voy a agradecer. Entonces, ¿qué vamos a hacer en los grupos? Fíjense, vamos a tratar de que ese grupo llegue hasta el final. Vamos a conformar porque van a ir trabajando por parte ya para el examen final. ¿Qué quiero que me vayan trabajando? Me van a caracterizar una diversidad áulica de estudiantes. Van a decirme el número de estudiantes, el sexo, pero también me van a decir diferentes capacidades, los estilos de aprendizaje, pero van a decir diferentes estilos. ¿Cuántos tienen tantos estilos? ¿Cuántos tantos? Así me van. Los ritmos de aprendizaje, ¿cuántos tienen el ritmo lento? ¿Cuántos tienen un ritmo alto? Así, rápido. Me van a decir en qué niveles van a escoger, por ejemplo, una asignatura, la que ustedes prefieran. Y de qué grado, de qué nivel, subnivel, grado, ¿verdad? Y me van a decir en esa asignatura los diferentes niveles cognitivos que tienen. Y también los gustos y las necesidades de aprendizaje que tienen en esa asignatura. Me van a hacer esa caracterización. Y en esa caracterización de la diversidad, una vez caracterizada, me van a identificar las posibles barreras que existan. A partir de lo que hablamos de las barreras que existen, también hay un documento sobre barreras ahí en la unidad 1. Lo pueden Está leer, subido en el aula. está subido en el aula. Listo. Entonces, pueden acceder también y me van a identificar las barreras y luego posibles prácticas excluyentes que existan en esa asignatura, en la práctica educativa, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Doctora, ¿Para qué? también, Para erradicarla. ¿Ya? también súbanos el video porque si algo se nos escapa podemos Claro, tener la claro, claro grabación. que sí. No hay problema con eso. Entonces, esos 3 aspectos vamos a hacer. Vamos primero a caracterizar la diversidad. Número 2, vamos a identificar las barreras. Y número 3, prácticas excluyentes que existan en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, de la asignatura que ustedes elijan, del nivel, subnivel o grado que ustedes elijan. ¿Ya? ¿Algún problema? ¿Entendieron? ¿Y esa tarea para qué día es? Esa no es una actividad evaluativa para ahora, es para la verdad, va a ser junto cuando trabajemos estrategias, pero voy a escuchar al inicio de la próxima clase algunas para que puedan seguir perfeccionando, porque la van a utilizar en una tarea evaluativa cuando trabajemos las estrategias en la unidad 2, pero que a eso le van a sumar esa estrategia, pero que también esa caracterización va a seguir hasta la clase final. Por eso hay que hacerla bien desde el inicio, para que no se les acumule trabajo. ¿Ya? Voy a escuchar como Ah, o sea, ejercicio, que no es evaluativo, pero como ejercicio al inicio de la próxima clase, antes de empezar con la clase. ok, entonces no hay que enviarlo, solo hay que No, hacerlo. todavía no hay que enviarlo. Vayan trabajando, pero sí ya conformados los equipos para que ya empiecen a trabajar, porque al inicio de la próxima clase voy a pedirles que me digan lo que tienen. En función de dar recomendaciones. Doctora,
Sí. Doctora, una consulta. La lista, ¿cómo se pasa la asistencia si no está en Bueno, el... ya les expliqué al inicio. Yo tomé aquí algunos nombres, pero después yo le voy a abrir, porque ¿qué pasa? Que cuando yo fui a abrir hoy tenía como que empezaba el 8 de agosto y no me dejaba activar para que ustedes mismos entraran a tomar la asistencia. Entonces yo les voy a arreglar eso que dice que el curso inicia el 8 y el curso iniciaba el 5. Eso hay que ver dónde yo arreglo eso para ponerlo correctamente y ya yo les aperturo para que ustedes tomen la asistencia. No hay problema con eso. Ok, doctora, muchísimas gracias. Sí, está la asistencia el 26, es decir, que estamos casi todos. Así que gracias, yo lo felicito porque la asistencia es el 100%, porque son 27, ¿no? Casi el 100% está aquí. Entonces, yo les agradezco mucho eso. Espero que nos veamos entonces el jueves para seguir hablando de esto. Vamos a hablar de estrategias. Ya vamos a comenzar con el tema que a ustedes les apasiona, que es estrategias. Primero les voy a escuchar la caracterización y luego comenzamos a hablar de estrategia. Entonces, bueno, creo que les haya parecido bien la clase de hoy, ¿verdad? Muy Ujú. interesante, doctora. Bueno, entonces gracias a ustedes por estar aquí y nos vemos el jueves. Gracias, doctora. Pase muy bien, doctora. Gracias, Doctora, buenas muchísimas noches. gracias. Gracias, Pasen por doctora. interno, por favor, los grupos para pasar a la doctora. Gracias. Nos vemos. Paso, profe. Hasta mañana. Gregorio. Profe, no sé, Gregorio, buenas noches. Buenas Le noches. saludo a Lisa. Sí, Gregorio, ya las asistencias después. Que le quería hacer una pregunta a Gregorio sobre las asistencias, pero ya se lo expliqué. ¿Ya entendiste? Pregúntale. Sí, que está muy claro, dice. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Chao. Siempre va a tener mi apoyo, dice. ¿Cuál es Gracias, alguna duda? María Elisa. Te agradezco un montón que me ayudes. Sí, Gregorio, tranquilo. Buenas noches, un gusto. Gracias, doctora. Muy interesante su tema de hoy y nos gustaría seguir aprendiendo. Gracias. Bueno, Estupendo. buenas noches. Buenas noches, doctora. Interesante, doctora. Gracias.